favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y en esta ocasión vamos a continuar en el capítulo 13, versículo 15, en un tema titulado Las virtudes de la prudencia. Y muy bien, si usted tiene preguntas o relación al estudio o alguna parte de la Biblia, con mucho gusto las contestaremos. Si usted nos las hace llegar a través de los medios electrónicos, las vamos a contestar a la luz de la palabra de Dios. Le recomendamos que usted tenga su Biblia, su cuaderno, para que juntos estemos estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas y sigamos siendo transformados por el poder de la palabra de Dios, y cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria del Padre Celestial. Vamos a leer Proverbios capítulo 13 en el versículo 15 y posteriormente pasaremos a la exposición de la palabra de Dios. Ya todos tienen su hojita y no olviden que dentro de su hojita es el 90% del sermón, del estudio que llevamos a cabo. Y la Biblia dice, Proverbios capítulo 13, verso 15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Muy bien. Además de ser nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, es también un gran ejemplo perfecto. Siendo niño, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 2, verso 52, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué importante es que seamos sensibles a la voz de Dios. Qué importante es que al venir a la palabra de Dios y que nosotros, como dice Santiago, ¿verdad?, que no seamos oidores, espectadores, sino que seamos oidores, que prestemos atención y hagamos lo que dice la palabra de Dios, ser hacedores. La hermosa bendición que el Espíritu Santo nos muestra al ser diligentes, al ser obedientes. Es verdad que estamos en un mundo completamente lleno de pecado, de inmoralidad, de perdición. ¿Y qué tan peligroso, permíteme la expresión, es el mundo? Es tan peligroso y tan malo que llevó a Jesús a la cruz. El progreso es ideal tanto para nosotros como para nuestros hijos. Si yo vivo la Biblia, si yo predico la Biblia, si yo le transmito a mis hijos la palabra de Dios, fíjate qué interesante es. Eso lo vimos el pasado viernes en la cena del Día del Padre. A mí me impactó en serio cuando estaba yo estudiando en el libro de Éxodo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, punto y coma, guardarás los días de reposo. Dios mío, ¿por qué en el mismo mandamiento? Porque cuando nosotros honramos a nuestro Padre, adoramos a Jehová. Pero ponle cuidado, la honra, que es darle el lugar al Padre Celestial, al Padre terrenal, hace que muchos jóvenes sean buenos hijos. Entonces afecta o bendice, la palabra podemos decir apropiada. Un hijo que honra a su padre, eso es muy interesante, es bendecido en su vida, es bendecida la familia, es bendecida la sociedad y hasta una nación. Imagínate la trascendencia. Entonces, si un mandamiento me está diciendo cómo es bendecida hasta una nación, imagínate que nosotros vivamos la palabra de Dios. Esto es impresionante porque al final la bondad de Jesús, la que les mencioné de Lucas capítulo 2, verso 52, que crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, nos enseña la palabra de Dios que esa bondad de Jesús fue la que despertó el odio de los pecadores. Y eso ocasionó que lo clavaran en la cruz. Sin embargo, la generación de los justos son respetados, mientras que quienes son infieles en la disciplina, en la sabiduría, se hacen la vida innecesariamente dura
y continúa siendo verdad. El necio no tiene otra cosa que para guiarse en la vida que sus propias pasiones. El que no es cristiano es gobernado, es controlado, Efesios 2, por el pecado. De manera voluntaria se presenta para pecar, continuar pecando y cree que eso es el propósito de su vida, Eclesiastés 2. Es evidente que una persona que está dominada por el pecado siempre va a estar tropezándose. En tanto el hombre prudente, el hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre sensible a la voz de Dios, el hombre que tiene entendimiento, procede, actúa con sabiduría. Y la sabiduría que se basa ¿en qué? En las Escrituras. Los pecadores pasan por más dolor, sufrimiento, privaciones por maldecir sus almas que los justos, con todas sus tribulaciones para salvar las suyas. El camino del transgresor es duro, solitario y sin fruto. Romanos capítulo 6. Antes presentábamos de manera voluntaria, dice Romanos, Pablo escribe, nuestro cuerpo al pecado y no teníamos fruto. Ahora presentemos, dice Pablo ahí mismo en Romanos capítulo 6 y primer carta de Pedro capítulo 3, nuestro cuerpo como una ofrenda agradable al Señor. El hombre sabio hace todas las cosas con conocimiento, prudencia, mientras que el necio hace alocadamente. Esta es una tristeza. Vamos pues a ver el buen entendimiento en Proverbios capítulo 13, versículo 15. Y yo les suplico que seamos sensibles a la voz del Señor, porque de verdad el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. De verdad, como padres de familia, como hijos de Dios, como discípulos, seas soltero, seas soltera, seas casada, no seas casada, estés casada, seas abuela, seas nieta, lo que tú seas, cuando obedeces la palabra de Dios, vas a cosechar bendición. Muy bien. Dice Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia. Acuérdate, mi hermano, que tenemos que aprender a trazar la palabra de Dios. ¿Qué significa? Este versículo 15 lo podemos trazar en dos partes. La primera parte es el buen entendimiento da gracia. Y la segunda parte de este versículo es, mas el camino de los transgresores es duro. Esta palabra entendimiento es la palabra en tu diccionario hebreo, y lo tienes anotado en tu hoja, la palabra 7922, shekel. Y fíjate muy bien cómo se aplica dentro de esta raíz en el texto y en otros contextos. Habla de inteligencia, por implicación éxito, cordura, cuerdo, entendido, entendimiento, inteligencia, opinión prudente, sabiduría, sentido. Entonces espérame, el buen entendimiento, es decir, la buena cordura, el entendido se puede escribir, el hombre inteligente, la buena opinión, la sabiduría da gracia. El buen entendimiento, mis amados hermanos en la fe, de acuerdo al sabio, implica el verdadero conocimiento de fe cristiana, no una fría y seca aprensión, sino una piedad práctica. Por favor, acompáñame al Salmo 111, versículo 10. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos, en lo que buscas, el Salmo 111, verso 10. El buen entendimiento, el que es inteligente, en el contexto habla de la sabiduría, que una persona inteligente busca la palabra de Dios, una persona sabia busca vivir la palabra de Dios, porque Dios le va a dar gracia. A ver, entonces si yo hago la Biblia, ¿siempre me va a ir bien? No necesariamente, pero Dios va a tener una buena opinión de ti. A ver, vamos a comparar el Salmo 111, versículo 10. Lo tienes que hacer con convicción. Salmo 111, verso 10, dice la Biblia: y ese no lo sabemos muchos. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todas las personas, parafraseo, que son inteligentes, que son sabias, que viven la sabiduría de Dios de manera convencida, las personas que de verdad aman al Señor, buscan a Dios con todo su corazón, Mateo 6:33, buscan vivir la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, buscan completamente esas riquezas celestiales, Efesios capítulo 2, para adorar, para agradar a Dios. Y como fruto, amados hermanos, dice la palabra de Dios, Salmo 111 verso 10, parte final: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Esto es hermoso. Tu vida tiene que ser una ofrenda para el Señor. Tu vida tiene que ser de manera convencional. Mis ojos, mi corazón, mis pensamientos tienen que ser filtrados con la palabra de Dios, porque estoy comiendo Biblia, entiéndeme el término, estoy viviendo la palabra de Dios, y el mandato de la palabra de Dios es Proverbios 1, busca sabiduría. Mateo 6:33, otra vez, busca el reino de los cielos y su justicia. Ahora, regrésate a Proverbios, solo que en el capítulo 1, versículo 7. Una persona inteligente buscará la palabra de Dios. La Biblia es completa, se interpreta a sí mismo. Proverbios 1:7, ¿lo tienes? Fíjate, algunos dicen que este es el versículo a la mitad de la Biblia. Bueno, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, aquí se introduce en el libro de Proverbios el tema dominante, y en particular de los primeros 9 capítulos, la reverencia para con Dios. Este sentimiento reverente de maravilla y de admiración y de temor sumiso es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual, en tanto que el incrédulo puede hacer declaraciones acerca de la vida y de la verdad, pero este no va a poseer la verdad ni el conocimiento esencial hasta que tenga una relación redentora de maravilla reverencial para con Dios. En otras palabras, solo el cristiano, el que busca la palabra de Dios, es sensible a las escrituras, y el Espíritu Santo le muestra, Hebreos capítulo 1 verso 1, que el Espíritu Santo, Dios el Padre Celestial, habló de diferentes maneras. Administración pasada, ¿verdad? En tiempos pasados habló a través de ángeles, traslaciones, sueños. Ahora, Hebreos capítulo 1 verso 1 y verso 2, habla a través de Jesucristo. Proverbios capítulo 1, sígueme con cuidado. En Proverbios capítulo 1 habla de la sabiduría, y esa sabiduría personificada es Jesús. Ese verbo, Juan 1:1, viene a los hombres, y nadie más que perfectamente, Juan 1:14, que describa a Dios más que Jesús. Nadie nos puede decir que cómo es Dios. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Tomás, ¿cuánto tiempo llevas conmigo y me preguntas que te muestra el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa sabiduría viene a los hombres, y el temor de Jehová, que es la reverencia santa al Padre Celestial, nos lleva a una progresión. Muy bien. En otras palabras, busca a Dios, vive la palabra de Dios, y vas a conocer más a Dios. Esta progresión nos habla de enseñanza acerca de Dios, aprendizaje acerca de Dios, el temor de Dios, el conocimiento de Dios y imitación de la sabiduría de Dios. El temor de Jehová, ponle cuidado, es un estado de la mente en que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones
Los objetivos se cambian por los de Dios. Otra vez, el temor de Dios, el vivir la palabra de Dios, Romanos 12, 1 y 2, me lleva a que yo sea transformado y cambia mi actitud, cambia la voluntad, los sentimientos, las acciones. Mis objetivos ya no van a ser primarios. Ahora mi objetivo principal es agradar a Dios. Muy bien. La convicción natural a menudo se ve obligada a rendirle homenaje como imagen de Dios estampada en los siervos. Búscate Proverbios capítulo 3. Verso 3 y 4. A ver, no pierdas el hilo. Proverbios capítulo 15 nos está enseñando un principio. Ese principio tan hermoso, Proverbios capítulo 13, verso 15, nos enseña que una persona inteligente vive la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, haya gracia delante de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo nos enseña Proverbios capítulo 3, verso 3 al 4, y vamos a leerlo, por favor, si son tan amables, o síganme ustedes con sus ojos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Muy bien. Fíjense ustedes, las virtudes de la misericordia y de la verdad que proceden de Dios deben de venir de parte de nosotros. Fíjate, exteriormente nuestra conducta para que todos vean como un adorno de la hermosura espiritual. Quien vive la palabra de Dios, quien está en camino de sabiduría, quien está viviendo la palabra de Dios, como dice Efesios capítulo 6, viviendo el evangelio, pies prestos al evangelio, significa vivir la palabra de Dios. Llega a agradar a Dios. Esto es tan hermoso porque nos enseña también que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, actúa de una manera tan hermosa en la vida de la persona que transforma su mente, su corazón, su andar, y esa vestidura, como dice Gálatas en el capítulo 3, nos enseña que es un adorno ante la presencia de Dios. No sé si me estoy explicando. Tu conducta, tu vida guiada por el Espíritu Santo es adorno delante de Dios. Esta misericordia y verdad interiores y exteriores son evidencia de la salvación de una persona. Andar en la verdad, ser misericordioso, es evidencia de ser cristiano. Pero fíjate muy bien, vamos a ver dos versículos. Proverbios capítulo 13, verso 15, y vamos a compararlo con Proverbios que acabamos de leer, Proverbios capítulo 3, verso 3 y 4. Muy bien, mira, ya nos hicieron favor de ponerlo. Me interesaba mucho que vieran ustedes esto. ¿Por qué, mis amados hermanos en la fe? Porque el guardar la palabra de Dios, el vivir las escrituras, el de veras caminar de manera convencido en mi corazón, guardando las escrituras para la gloria de Dios, trae retribución que viene de parte del cielo. A ver, te leo, no me quiten por favor dice Proverbios 13:15, mira, Proverbios 13:15, dice la escritura: el buen entendimiento da gracia. Hasta aquí, entendimiento. El inteligente, el sabio, el prudente, el obediente, como consecuencia, da gracia. Muy bien, ¿qué es gracia? En hebreo, la palabra gracia es la palabra 2580. Y esta palabra gracia habla de bondad, de favor, u objetivamente belleza, agraciada, agradar, favor, gracia, gracioso, misericordia y precioso. Ahora, fíjate muy bien. Si yo, David de la Cruz, Anacleto Rodríguez, Macario Reyes, como te llames, soy sensible a la voz de Dios
Soy sensible a vivir la palabra de Dios. Va a haber un precio que pagar. Fíjate muy bien. Quien no valora el precio del discipulado, no podrá valorar el precio de la persecución. Un soldado de Dios es formado con la palabra de Dios. ¿En dónde? En el discipulado. Si tú no has puesto, como dice Jesús, si tú no has valorado la construcción, tú te sientas, habla del discipulado, ese texto. Si tú te sientas y no valoras cuánto es lo que vas a invertir, cuidado. Ese texto habla del discipulado. Entonces yo David de la Cruz, tengo que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Oye, pero te va a dar gracia a Dios. Sí, voy a dar favor y gracia de Dios. Pero fíjate muy bien, Proverbios 13:15. Lo voy a comparar con Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4 que acabamos de leer. Y hay dos palabras, dos frases interesantes cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y vivimos la palabra de Dios. Otra vez, estamos en un mundo lleno de pecado, en donde las personas le dicen, de acuerdo a Isaías, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Hay una confusión. Pero el cristiano sensible, Daniel, Isaías, David, Moisés, todos ellos prefirieron, ponle cuidado, guardar la palabra de Dios, guardar su cuerpo, guardar su mente para la gloria de Dios, y hallaron gracia delante del Todopoderoso. ¿Qué es mejor? ¿Hallar gracia delante de Dios o de los hombres? Aunque Dios da favor también. Fíjate, Proverbios 3, versos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Es un adorno, la misericordia espiritual. Escríbelas en la tabla de tu intelecto, tu voluntad, tus emociones, el corazón. Cuando yo vivo la palabra de Dios, amados, cuando yo soy sensible al Espíritu Santo, cuando yo veo que este mundo quiere consumirme, atraerme con tentaciones, con pecado, cuesta. Pero cuando yo veo el favor de Dios, dice el verso 4, hallo gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate, si yo guardo la palabra de Dios, si yo vivo la palabra de Dios, si yo tengo carácter para guardar la palabra de Dios, dice la Escritura, ahí está, Proverbios 3 y 4, ahí está, en Proverbios capítulo 13, verso 15, hallamos favor y gracia, buena opinión ante los ojos de Dios, ese es mi hijo, y un testimonio delante de los hombres. Y me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1. ¿O quiero yo hacerle un favor a los hombres? Parafraseo. Si no soy siervo del Señor, voy a parafrasear. O trato de agradar yo a los hombres, no soy siervo de Dios. O sea, o prefiero yo callarme, no decir la palabra de Dios, llamarle pecado a lo que la Biblia llama pecado y concesionar o hacer un lado las Escrituras y decir, no, mejor quiero caerle bien a todos y no a Dios. Acabo por ser un hipócrita. Hay varios ejemplos de la Biblia, te vuelvo a repetir, en los que vemos que estamos en un mundo oscuro, lleno de tinieblas. Pero que hubo hombres de convicción que prefirieron enfrentar este mundo y guardar la palabra de Dios. Prefirieron decirle no al aborto, porque Dios es vida. Prefirieron decirle no a los matrimonios, ¿verdad?, del mismo género. Prefirieron decirle no al robo, no al cohecho, no a la inmoralidad y vivir la palabra de Dios. Otra vez, quien no está dispuesto a pagar el precio del discipulado, no podrá pagar el precio de la persecución. La palabra de Dios te forma. La palabra de Dios te hace fuerte, te da carácter. Un carácter no es aquel que se enoja cada rato, no, ese es temperamento. El carácter se va formando con disciplina. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo te forma. Efesios 4. Vamos a Génesis para ver un ejemplo. Génesis capítulo 41. En los versos 38 al 40.
Y vamos a ver la historia, bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo Dios le dio favor a José. Un hombre sensible, honesto. Y dice el verso 38, ¿la tienes? Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Órale, delante de los hombres es reconocido. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios le dio favor y gracia delante de Faraón a José. Y la pregunta es, ¿era porque era muy atractivo, muy guapo, muy famoso? No, era porque era sensible a la voz de Dios. Y habla de un hombre que tenía pureza sexual, obediencia ante el Padre, guardaba los mandamientos, vivía las escrituras. Pregunta, ¿qué lo hizo que fuera así? Sí, el Espíritu Santo actuaba de otra manera, ¿verdad? El Espíritu Santo no moraba en las personas. ¿Qué lo hizo? El temor a Jehová, la obediencia a los mandamientos, la sensibilidad que el Espíritu Santo le puso a este hombre de integridad. Solo lo menciono. Samuel en el capítulo, en Isaías, capítulo 2, verso 26. Vamos al primer libro, Isaías, no, primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a ver cómo Dios le dio favor a David. Primer libro de Samuel, capítulo 18. O sea, mi hermano, de verdad, ¿cuál es el propósito o qué es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo? A donde vayas, a donde estés. Si eres una persona de integridad, si eres un cristiano, va a haber persecución a donde vayas. Es que ya no aguanto este trabajo, voy a orar para irme a otro trabajo porque ya no aguanto las burlas. A donde vayas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de tinieblas y Dios nos ha mandado a hacer luz. Efesios 5. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5. Otro ejemplo de una persona que guardó su integridad hasta ahí, que guardó los mandamientos, que fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Y dice primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Uy, oye, si te lees el libro de Samuel te darás cuenta que Saúl, un siervo de Dios, hijo, pero le ponía cada tranca, pero le ponía cada estorbo, que ahí te encargo. Pero ¿qué crees? Me impresiona. Y David se ejercitaba, y David cada vez se ponía sensible a la voz de Dios y no veía lo que era una trampa para Saúl, que Saúl hacía. Para David era algo para la gloria de Dios. Vemos a Daniel, otro ejemplo, capítulo 1. Daniel capítulo 1, imagínate Daniel, lo vemos hasta en las películas. ¡Ay, qué bárbaro! Daniel en el foso de los leones. ¿Qué ejemplo? Mira, nada más con que te aviente la puerta un vecino, si no tienes la madurez, te sientes peor que Daniel. Y son pruebas pequeñitas. Pero imagínate que, imagínate que hay una convención, está Daniel, están los tres, o sea, todos los que fueron llevados a Babilonia, les cambian el nombre, y no solamente les cambian el nombre, es otro lenguaje, otra comida, todo totalmente diferente. Otros dioses. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Daniel? Hizo lo que el dicho mexicano, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. ¿Eso hizo? No, guardó su integridad. Guardó la palabra de Dios. Fue acusado de no obedecer la adoración de una estatua.
Y fue llevado también al foso de los leones y fue llevado para ser quemado. Imagínate nada más eso, no es cualquier cosa, hermano. O sea, lo vemos ahora de una manera, pues es un gran ejemplo. No, simplemente date cuenta que te corran del trabajo por ser cristiano. Me estoy yendo barato. Daniel 1:9. ¿Qué hace que una persona se mantenga en esa posición? Sí, el Espíritu Santo, pero la convicción que tiene de quién es Dios en su vida. Dice el verso 9: y puso Dios a Daniel, ¿cómo? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Verso 10: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, porque la comida estaba ofrecida a los dioses allí mismo. Solo que vete al versículo 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Qué hizo que se guardaran estos hombres? La integridad. ¿Qué hace? O sea, hermanos, estamos llamados a crecer espiritualmente. Dice Filipenses, crecer en todo, en amor, en obediencia, en sabiduría, en el dar, crecer en todo. Jesús, así como creció en sabiduría, también creció en favor tanto delante de Dios como de los hombres. Así el camino de la sabiduría, con todas sus cruces, está coronado de alegría. Amado, de veras, son tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y si el cristiano no, permíteme la expresión, no hace conciencia, mejor término, no discierne los tiempos, y no se empieza a preparar, a ejercitarse espiritualmente, a madurar, a crecer en el Señor, puede apostatar. Cuando Pedro escribió su primer carta, capítulo 1, a las iglesias de Capadocia, todas ellas que están dispersas, ¿por qué crees que estaban dispersas? Porque estaban siendo perseguidas. Libro de los Hechos, capítulo 4, persecución con la iglesia. Y dentro de la persecución de la iglesia, ¿sabes que hubo? Favor de Dios. Crecieron las iglesias. Y si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo está hablando, los días son malos. De verdad, son malos. Nos tenemos que ejercitar. ¿Por qué crees que dice Efesios capítulo 6, del verso 10 hasta el 18? Se lo conoce como la armadura de Dios. 3 veces: estad firmes, en posición de guerra, que en cualquier momento Satanás está presto para matar, robar, destruir. Y el cristiano tiene que estar preparado. ¿Qué te da esa preparación? La sabiduría de Dios, el camino de la sabiduría, las escrituras, la formación del Espíritu Santo. El Todopoderoso está hablando ¿a quién? Al discípulo. Pero nos encanta más que mensajes que puedan decir que me va a ir bien, ¿verdad? Mensajes, bueno, no tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad, hermano? Mejor porque no habla algo que habla de cómo sentirme bien. La iglesia está completamente lastimada por el humanismo. Han desplazado al Espíritu Santo y han metido psicología positiva, humanismo. Y necesitamos volver, amados hermanos en la fe, a la palabra de Dios, a vivirla, a predicar con integridad, que lo que la Biblia le llama pecado es pecado. No podemos disfrazarla, no debemos, mis amados hermanos. Y solo el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, los inteligentes siguen el camino de Dios y hayan favor y gracia delante del Todopoderoso. Proverbios capítulo 13, la contraparte. Verso 15, parte B. El buen entendimiento da gracia, parte B. Mas el camino de los transgresores, ¿qué dice la Biblia? Es duro. Fíjate,
aquí quiero que me sigas. ¿Por qué? Job, vete a Job capítulo 15. Le pedí a mi hermana Alexia que me hiciera favor, porque miren nada más, está impresionante lo que el Espíritu Santo nos enseña, cómo vive un impío. ¿Y se puede decir lo mismo del camino de los malos? No. Sueñan con un camino florido, pero hacen su propio camino difícil. Fíjate muy bien, ponle atención. No estamos hablando de un impío, estamos hablando de una persona que fue probada, Job. Pero sus amigos lo describían como un impío. Entonces sus amigos decían, uno de ellos era edomita, tú estás así por tu pecado. Ahora, ¿cómo describe la Biblia cuando una persona está viviendo en pecado? Otra vez, no estoy hablando de que Job estaba siendo un impío, ni que Job estaba viviendo para el pecado, no, sino que la Biblia describe cómo está la vida de una persona en pecado o que es un impío. Fíjate, Job capítulo 15, verso 17. ¿Vamos? Mira, aquí Elifaz, a la misma perspectiva, acusó de pecado a Job porque estaba sufriendo. Y para apoyar su implacable argumento, se lanzó a un largo monólogo acerca de los malos y del resultado de la vida de cada uno de ellos, incluyendo muchos paralelismos con los sufrimientos de Job. Mira, vamos a leer desde el verso 20. Fíjate nada más lo que hace el pecado. Por tercera vez te digo, no estoy hablando de que Job es un impío, no estoy hablando de que Job perdió la salvación, no señor. No estoy hablando de que Job estaba viviendo para el pecado, no, sino que Elifaz estaba diciendo, tú estás así porque eres un pecador perdido. Ay, ¿cómo es un pecador perdido? Job, capítulo 15, verso 20. ¿Sabes cómo lo describe a un impío? Él sufrirá dolor y no sabe cómo va a acabar su vida. Verso 20. Todos sus días el impío es, ¿cómo? Atormentado de dolor. Y el número de sus años está escondido para el violento. Dios mío, dice el impío, Dios mío, no tengo paz. Me emborracho, me drogo, me alcoholizo. No tiene paz un impío. Está de adulterio en adulterio, de fornicación en fornicación, pornografía, y no tiene paz. Verso 21 y 22. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Verso 22. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. ¿Qué nos enseña en el verso 21-22? Que sufren temores. Cada sonido lo alarma. Son personas depresivas. Creían en su destruidor que estaba cercano. El impío, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El impío tiene temor de todo. Ay, se va a morir y va a pasar esto. No tiene paz. Y un impío, aquí hablamos de una cuestión de madurez, pero específicamente en el verso 23, un impío siempre tiene miedo de que no va a tener que comer mañana. Un cristiano, Señor, mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, va creciendo espiritualmente, va madurando y sabe, como dice Job, ¿verdad? Como dice la escritura, joven fui, envejecí y no vi ningún justo que mendigara pan, porque mi provisión, Santiago dice, toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, un impío se preocupa por el alimento. ¿Qué comeré? ¿Qué pasará? Dios mío. Verso 23. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Dios mío, qué terrible. Qué terrible que una persona no tenga paz. O sea, el camino del impío de verdad es oscuro, terrible. Y el verso 24 nos habla de que su sufrimiento le hace poner en duda a Dios. Dice el verso 24, tribulación y angustia le turban y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. ¿Qué significa, mis hermanos? Hasta el 26. Por cuanto él extendió su mano contra Dios
y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Verso 26. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. ¿Qué quiere decir? Una persona impía tiene un sufrimiento hacia el poder y duda de Dios. ¿Dónde está Dios? Hay terremotos, hay secuestros, hay robos. ¿Dónde está Dios? Ni siquiera existe. El necio, el impío, niega a Dios, dice la Biblia. Y una persona así está sufriendo porque no hay seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué terror? Algunos anotadores dicen sobre la muerte de Sigmund Freud que murió, y ahí está hasta un video, ¿verdad? Murió gritando, ¿verdad?, de la desesperación. El padre del psicoanálisis murió de terror, porque clarísimo ante los ojos espirituales, los demonios vinieron por él. Fíjate, verso 27 al 29. Dice la Biblia: porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Verso 29. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. ¿Qué nos enseña? Un impío, antes bien alimentado, con buena casa y rico, lo va a perder todo. Todo. Versos 30 en adelante. No escapará de las tinieblas, la llama sacará sus ramas, con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Verso 33. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Qué tristeza que una persona tenga confianza ¿en qué? En sus bienes materiales. No te estoy diciendo que no seas previsor. Lo que te estoy diciendo es en dónde está tu corazón y lo que el Espíritu dice. Hay generaciones, hay personas que han dicho: no, hombre, hermano, lo que yo tengo, ¿sabe qué? Van a durar generaciones. Y solamente fueron pláticas. Eliafaz concluye calificando a Job de hipócrita. Versos 34 y 35. Porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. ¿Qué quiere decir? Un impío, alguien que sigue el camino de la falsedad, alguien que sigue el camino de la perversidad, alguien que sigue el camino de la maldad, alguien que vive buscando únicamente sus intereses, va a sufrir. Dime nada más en qué parte de la Biblia se enseña que un rico, ¿verdad?, dice la Biblia, me refiero a esas personas completamente, un rico afanado completamente en la vanagloria, en el orgullo, sea feliz. Eclesiastés lo dice, que Él da el don de tener, pero no a todos les da el don de disfrutarlo. Fíjate nada más. Y tú estás afanado, y a ver aquellas, hasta compras el melate, no sé si existe todavía, y compras, ¿verdad? A ver, y voy a ser millonario. ¿En dónde está tu corazón? Mientras que el corazón, el inteligente, el que toda su mente, su corazón está buscando el favor de Dios, obedecer la palabra de Dios, actúa con inteligencia, hallará favor delante de los ojos de Dios. No así el impío, el que busca únicamente la vanagloria, el orgullo, la perversidad, enriquecerse a costa de robo. Ese no va a tener paz. Isaías capítulo 5 verso 18. Su trabajo es muy pesado. Isaías capítulo 5 verso 18. Su trabajo es muy pesado. Híjole, Dios mío, no. 5:18. Mira, este versículo es tan profundo porque habla de la condición de una persona que cree que la vida así se debe de vivir. Dice: ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya,
Apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Isaías está haciendo una descripción de un impío que trae como un buey, así es, arrastrando su pecado y creyendo este impío que es la manera de vivir, arrastrando inmoralidad, perversión sexual, adulterio, fornicación, y todavía se atreve a decir: a ver, ¿dónde está el consejo de Jehová? A ver, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está el Todopoderoso? ¿Qué quiere decir? Su vida es una carga de pecado. Luchan con el camino del infierno como lo hacen el camino al cielo, a través de muchas tribulaciones. Tienen ausencia de paz. Ahí mismo, Isaías capítulo 57, verso 20 y 21. Fíjate la enorme diferencia, mis amados hermanos. La enorme diferencia de seguir el camino de la palabra de Dios. El inteligente vive la palabra de Dios, no así el otro, el necio, el tonto. Isaías 57, verso 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué dice la Biblia? Verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué terrible es un corazón que no tiene paz. A las 3 de la mañana se despierta. ¿Qué pasará mañana? Y luego a buscar los signos del zodiaco. O a las 7 de la mañana, o a las 5 de la mañana. Señor Dios mío, ¿qué va a pasar? Oye, cálmate. Cálmate. Efesios, ¿verdad? Capítulo 4. No es cierto, Filipenses capítulo 4. El Espíritu Santo nos dice: sean conocidas vuestras peticiones, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y su corazón. Y qué hermoso. Qué hermoso poder decir: oye, Padre, si tú ya tienes mi destino eterno, de veras, si tú ya tienes mi destino eterno, ¿por qué me preocupo del pasajero en la tierra? O sea, si ya Dios me dio la eternidad, ¿verdad? Es algo de veras que nadie puede hacer más que el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo en la resurrección. Dios mío, ¿para qué me preocupo? ¿Y cuántas personas impías no tienen paz? Vamos a Jeremías capítulo 2, versos 17 y 19. Está más un solo versículo, no inventes. Jeremías capítulo 2, verso 17. El Espíritu Santo te está buscando. Muchos que se han alejado porque se enojaron con Jehová. Se enojaron porque el hermano no los visitó en algún momento de la enfermedad. Se alejaron de la palabra de Dios porque vieron un error en otro hermano. Se enojaron porque dijeron: este hermano es así asado. Ve lo que dice el Espíritu Santo. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Verso 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Hijo, esto es impresionante. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno pues, ¿qué había en el corazón de una persona cuando dice: es mejor el agua de Egipto que el agua que ofrece Jesús? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón de una persona que se llama cristiana y dice: ay no, son mejores las borracheras que yo me pongo los fines de semana, es mejor la amante que yo tengo, es mejor lo que ofrece el mundo? No, vive la vida. ¿Es mejor eso que Jehová de los ejércitos? ¿Es mejor Jesús? ¿Es todo eso mejor? Contéstate en tu corazón, hermano. Contéstate y deja que el Espíritu Santo realmente hable a tu corazón. ¿Es mejor lo que el mundo ofrece? ¿Es mejor que Jehová? La respuesta es no.
Entonces, ¿por qué buscas con insistencia el pecado? ¿Cuál es entonces el camino? Proverbios, capítulo 3, verso 17. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, 17. Sus caminos son caminos, ¿qué dice la Biblia? Deleitosos. Y todas sus veredas, paz. Lánzate rápidamente a primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Y enfatizamos en la segunda parte del versículo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice la Biblia: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero, parte final del versículo 8, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, mi amado hermano, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Proverbios 13:15 dice: el buen entendimiento da gracia. El cristiano con sabiduría, el cristiano sensible a la palabra de Dios, el cristiano lleno del Espíritu Santo, vive la palabra de Dios y haya gracia delante de Dios. Mas no así el pecador, el impío. Su camino es duro, y tal como dijo Jesús: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué es mejor? Vivir de lunes a sábado como un inmoral, pecador, vivir completamente en adulterio, en fornicación, y el domingo presentarte en la congregación hasta levantando las manos, pero llenas de pecado. ¿O es mejor pagar el precio otra vez? Quien no paga el precio del discipulado no puede pagar el precio de la persecución. Somos llamados a vivir el tiempo que nos queda de vida para la gloria de Dios. Vamos a orar. Escribe Pablo en la carta a los Romanos: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es la muerte, dice el Espíritu Santo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el cielo. Pero hay perdón en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué camino quieres seguir, amigo que escuchas en esta noche, en este día? El camino donde la puerta está tan angosta, tan ancha. ¿Cuál de las dos? La puerta ancha que te ofrece alcohol, drogas, pornografía, adulterio, robo, una falsa religión, y su fin es muerte. O la puerta pequeña donde implica morir al yo, a las pasiones vergonzosas, seguir el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino que es Jesucristo. ¿Qué camino quieres elegir? Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. No es una religión lo que te da la salvación. No son las tradiciones lo que te da la vida eterna. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Palabra fiel y hermosa, que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que es Jehová, es salvo.
Reconoce que eres pecador. Reconoce que el camino que llevas te lleva a la muerte. Huye como Lot salió de Sodoma. Huye del pecado. Huye de la vanagloria. Huye de la inmoralidad y ven a Cristo Jesús. Él es vida. Él es esperanza. Él es el dador de la vida eterna. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Así como estás, pero reconociendo que necesitas de Él. Necesitas el perdón y una nueva vida en Cristo Jesús. Junto conmigo eleva esta oración y dile: Señor, reconozco que soy pecador. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo con todo mi corazón que en Jesucristo fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo la muerte, venciendo el infierno, venciendo el pecado, venciendo al mundo. Ahora soy hecho hijo de Dios, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le invitamos a que usted se inscriba en una iglesia, que vaya, que se haga discípulo. Es de los mandamientos que ha dado el Señor Jesucristo, hacerse discípulo. Lea la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, ore con el Señor. Orar no es rezar, orar es hablar con Dios. Y cada vez que usted termine una oración, hágalo en el nombre de Jesús. Con las personas con las que usted se junta, hábleles de Jesús, dígales que ya tiene a Cristo en su corazón, y el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral, así como todos los que colaboran en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.